¿Qué recuerdas del 132? Pues mira, yo recuerdo que fue un momento de mucha efervescencia de nuestra generación, de Joaquín Codwell, que dice, eran porros. Somos estudiantes enseñando su credencial. Aquel movimiento se consagró, yo recuerdo bien, en Tlatelolco. Estando ahí en ese mitin histórico, donde Andrés Manuel, recuerdo, se le salió incluso una lágrima de la emoción. Somos un partido que ha pasado de ser oposición, de ser resistencia. Toca convertirnos en una izquierda gobernante. El relevo generacional ya inició. Esta mafia del poder va a hacer todo lo posible por volver Amigas y amigos de Un Café Político, el día de hoy es un día muy especial porque estamos conmemorando el aniversario número 10 del movimiento Yo Soy 132, donde tuve el gran privilegio de conocer a mi compañera de lucha, a mi compañera de partido, hoy no solamente senadora, sino también secretaria general de nuestro partido Morena. Citlali Hernández, bienvenida, qué placer tenerte aquí. No, hombre, Citlali. al contrario, un gusto, y yo creo que tenemos muchas coincidencias desde el origen hasta donde estamos ahora parados, ¿no? Así es, ¿qué recuerdas del 132? Pues mira, yo recuerdo que fue un momento de mucha efervescencia de nuestra generación. Yo tuve amigos que por primera vez salieron a las calles, se manifestaron, hicieron un activismo político contra lo que representaba Peña Nieto, ¿no? Sí. La imposición, la inversión del aparato mediático, la construcción de un personaje para el regreso del PRI. Y bueno, recuerdo el surgimiento del movimiento 131 a raíz de esta protesta que realizan varios estudiantes, donde estabas tú, sí. Contra Peña Nieto, y la respuesta del vocero de campaña de Joaquín Codwell, que dice, eran porros. Y la respuesta rápida e inmediata que digamos funciona como chispa del movimiento estudiantil, de los estudiantes diciendo, somos estudiantes enseñando su credencial. Y bueno, desde la universidad pública luego nos sumamos, digamos, ustedes eran 131 y luego nos sumamos como el Yo Soy 132. Y este encuentro, que aunque fue efímero, me parece que fue un movimiento estudiantil efímero, nos permitió delinear un país que no queríamos y un país que soñábamos. Sí. Y que bueno, tú y yo desde entonces creo simpatizábamos con Andrés Manuel López Obrador, pues muchos de los planteamientos que se hacían, yo recuerdo la asamblea que se hizo en las islas de Ceú, pues prácticamente era el proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Pero creo que fueron momentos de mucha lucha, de mucha calle, de mucha construcción colectiva, y que sin duda nuestra generación se marcó por un momento interesante en ese entonces. Y aquel movimiento se consagró, yo recuerdo bien, en Tlatelolco. Fue un momento muy histórico, muy bonito, porque recordamos también al movimiento estudiantil del 68, acompañando en un mitin a Andrés Manuel López Obrador, siendo las nuevas generaciones el relevo generacional, estando ahí en ese mitin histórico, donde Andrés Manuel, recuerdo, se le salió incluso una lágrima de la emoción. Sí, fíjate, ahorita que lo dices hasta se me enchinó la piel, porque yo recuerdo, había tanta efervescencia, sí. Y el candidato, digamos, el movimiento jamás dijo por quién votar, ¿no? Pero decíamos por quién no votar, y la conciencia juvenil era clara, necesitábamos llevar a la presidencia a un presidente como Andrés Manuel López Obrador, una persona como Andrés Manuel López Obrador. Y recuerdo yo, salíamos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, lleno los vagones del metro hacia Tlatelolco, y era potente, porque era como el encuentro, el discurso de Taibo, creo que aquella vez fue también como lo que calentó un poco la plaza, ¿no? El encuentro con los fantasmas del 68. Y ¿sabes qué creo yo que fue lo que sensibilizó mucho a Andrés Manuel López Obrador en ese entonces? El grito de no nos falles. Es decir, una generación que se activó políticamente y que estaba activa desde antes. Universidades públicas y privadas unidas, no importaba. Exacto. No importaba. UAM, Poli, UNAM, unidas vencerán, era una de las consignas, sí, ¿no? Sí. Las universidades públicas y privadas unidas jamás serán vencidas. Y era esa generación gritándole a un hombre entonces 50 y tantos años, no nos falles. En la plaza donde fueron asesinados, donde fueron reprimidos, jóvenes que desde hace más de 30, 40 años soñaban con un México distinto. Entonces, bueno, la verdad es que creo que eso fue muy potente, y como dices, ahí se culminó una parte de esa lucha. Y lo triste, fíjate, yo recuerdo que un día antes de las elecciones marchamos con antorchas,
Y yo, claro, teníamos 21 años, 22, sí. Yo decía ingenuamente, no creo que se atrevan a hacernos fraude, a imponer a Peña Nieto después de tanta movilización, porque casi marchábamos todos los días. Y claro, el golpe al día siguiente fue brutal, ¿no? Porque al final se impuso Peña Nieto, la compra de votos más grande de la historia de nuestro país, y la reiteración de que luchar es mucho más complejo de lo que a lo mejor en la ilusión efímera de ese movimiento teníamos en ese entonces. Y yo creo que todos salimos con el corazón roto de cierta forma, porque en verdad lo sentíamos en el alma, en el espíritu, de que esa victoria le pertenecía al pueblo, encabezada por Andrés Manuel. Yo recuerdo que esa noche salí del Hyatt, de donde igual, sí, el Hilton, ¿no? De Juárez. De Juárez. Salí con mis playeras de Andrés Manuel Presidente 2012-18, así como... Y me sacaron una foto los Malaleche de, no me acuerdo qué medio, y la publicaron así como los de fútbol que salen cuando pierden, así mis playeras de campeón, que se fueron al closet, ahí las tengo. Sí. Y en el 18 me la puse. Mira. Me la puse Fíjate que en las juventudes de Morena teníamos la broma ya del AMLO 2000 siempre, porque era el 2006, el 2012, ¿no? Y la ilusión de que un día podía ser presidente. Y tenemos el gran honor, Citlá, de venir del 132 a la cuarta transformación. Tenemos la responsabilidad moral y cívica de que en este momento tú y yo somos servidores públicos, que tú, bueno, en este momento como senadora con licencia, pero bueno, secretaria general de Morena, de uno de los partidos más importantes de Latinoamérica, el más importante en México y uno de los más grandes a nivel mundial, que rompió los paradigmas en muy pocos años por la figura que encabeza y que es Andrés Manuel López Obrador, la figura histórica. Y yo me atrevo a decir, como te lo comentaba hace rato, personas como él nacen cada cierto tiempo. Yo creo que el último mexicano con esa altura de mira política que nació fue Lázaro Cárdenas, y ahorita un ejemplo así muy rápido: expropió el petróleo y en este caso nacionalizó el litio. Vivimos la historia. Tú incluso regresaste al Senado para vivirlo. ¿Qué sentiste cuando nacionalizamos el litio? Mira, para mí era muy importante regresar al Senado, porque cuando yo tomé protesta en el Senado pensaba justamente en un momento que también marcó al movimiento obradorista. En la última defensa que dimos contra la reforma energética, después de las Adelitas que se dio en 2009, que se detuvo la reforma, en la reforma del 2013 estábamos alrededor del Senado, en este cerco que se convirtió como en un muro de reclamo a esa clase política que no siquiera nos dio la cara, que no quiso llevar a consulta el tema. Y yo recuerdo que la gente llevaba sus cucharas, pegaba con el pie, ¿no? Entonces, como tratando de hacerse escuchar. Entonces, cuando yo tomé protesta en el Senado, pensaba que había esa transición entre ser oposición y ser resistencia, estar afuera del Senado, tratando que nos escucharan en un momento difícil del movimiento, porque además en ese entonces le había dado un infarto a Andrés Manuel López Obrador. No pudimos detener la reforma y fue en esa víspera, y fue otro golpe, ¿no? El saber que había traidores a la patria, que se estaba privatizando el petróleo, etcétera. Entonces, bueno, para mí era muy importante regresar como un acto reivindicatorio, como la continuidad de esa lucha, regresar al Senado, a la batalla, en el caso de la reforma eléctrica, en el escenario en el que se aprobaba, pero bueno, afortunadamente se nacionaliza el litio y se aprueba la reforma a la ley de la industria eléctrica, y sin duda creo que es parte, digamos, ahora que estamos hablando como en retrospectiva, de esta larga lucha, que yo siempre he dicho que desde la izquierda acumulamos más derrotas que victorias, pero las victorias que tenemos son muy satisfactorias, por lo menos lo suficiente para impulsarnos a seguir luchando hasta el final de nuestras vidas. Y bueno, sin duda creo que estamos viviendo momentos extraordinarios, y que si hay un privilegio en la cuarta transformación es ser protagonista de este momento, ¿no? Ahora, Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente, es el líder moral de nuestro movimiento. Él representa demasiadas cosas, mucho más allá que un presidente, mucho más allá que una figura histórica que se va a convertir, ya lo es, y mucho más allá que un partido. Pero la realidad es que en el 2024 él se va a retirar. Sí. Creo que tenemos una responsabilidad muy grande, y lo digo tenemos porque somos parte de un partido en el que tenemos que formar diferentes nuevos cuadros políticos, apoyar al relevo generacional. Tú como
secretaria general de Morena, ¿qué visión, qué vamos a hacer para invitar a ese relevo generacional, a todos los jóvenes que están buscando la oportunidad que algún día tú y yo buscamos? Y hoy tenemos el honor de representar a la nación mexicana a través de un cargo público. ¿Qué vamos a hacer para rescatar esa juventud y que siga participando? Porque las transformaciones conllevan muchos años. La cuarta transformación, yo una vez tuve el honor de decirle al señor presidente, no será un sexenio. La independencia tomó 11 años en consumarse, la reforma 3 y la revolución 17 años aproximadamente. Yo le dije al señor presidente, la cuarta transformación al menos va a conllevar 18 años. En el momento que usted ganó, señor presidente, ahí el niño que nació cuando cumpla 18 años y vote por primera ocasión, ya podrá palpar un México distinto y transformado. Pero para eso se necesita un relevo generacional y distintos cuadros políticos. Sí. ¿Qué va a hacer nuestro partido para rescatar o crear esos nuevos cuadros políticos? Fíjate que yo creo que ya el relevo generacional ya inició. Es decir, mi generación, que es la misma que la tuya, vivió el desafuero. Sí. Y aunque no votamos en 2006, quienes estábamos conscientes de lo que había pasado, nos dolió como si hubiéramos votado. Sí. Y ha madurado nuestra participación política porque hemos formado parte de estos cambios democráticos y de estas luchas. Hay una nueva generación, o 2 o 3 detrás de nosotros, que se ha ido sumando a este proyecto, y creo que más bien toca pensar como un proyecto más maduro. Es decir, somos un partido que ha pasado de ser oposición, de ser resistencia, que se asume heredero de las luchas más nobles de la historia moderna de nuestro país y de las luchas históricas en general, y toca convertirnos, porque es la primera vez que la izquierda está gobernando este país, sí. Toca convertirnos en una izquierda gobernante, y eso implica mantenernos en principios, en ideales, seguir siendo personas de lucha, pero también a mí me pasó cuando fui diputada a los 25, yo fui como chiva de cristalería contra todo, y bueno, te das cuenta que puedes convivir en estos espacios sin perder tu esencia, sin perder tus principios, tus ideales, defendiendo en lo que crees y luchando contra ese mismo sistema político que está muy como aceitado para que las cosas no se transformen. Entonces me parece que necesitamos que ese relevo se fortalezca, que tenga oportunidades, que tenga espacios, que se le reconozca, que se le impulse, que se le potencialice, y que las nuevas generaciones también encuentren un espacio aquí en Morena de participación, porque si me apuras, creo que por un lado necesitamos construir esa izquierda gobernante, sí. Que incida en lo legislativo, como asesores, como funcionarios, y también una generación que no necesariamente sea política, pero que en esa construcción de un nuevo país que estamos ya no solo delineando, sino que estamos palpando en este primer gobierno de la Cuarta Transformación, yo creo que necesitamos una nueva generación de todo, en la cultura, en la ciencia, en la educación, en la política, como funcionarios, como ciudadanos, que cambiemos esos vicios que nos ha dejado el neoliberalismo, no solo en la cultura política, sino también, digamos, hasta en la convivencia cotidiana. Entonces, desde Morena toca poner orden. Creo que después del 2018 y al perder a Andrés Manuel López Obrador como la gran figura que aglutina, como bien decías, no tuvimos la visión de pensar que aunque muchos ya estábamos en espacios de decisión, se necesita un partido, una herramienta para seguir potencializando esta lucha, para darle continuidad, para acompañar el proyecto de nación. Y bueno, si somos muy autocríticos, hemos perdido por lo menos 3 años junto con la pandemia en la posibilidad de construir un partido más sólido, de consolidar cuadros, de formarlos, sí. De darles espacios, de tomar las mejores decisiones al interior, para que no haya este sentimiento que existe en algunos sectores y que probablemente existe en algunos jóvenes, de estar, de trabajar, de hacer, de saber, pero de no pertenecer o de no darles oportunidades como probablemente la tengamos tú, la tenga yo. Entonces, bueno, creo que siendo positivas, estamos en un momento muy interesante, se está poniendo orden en el partido, fortalecer el Instituto de Formación Política desde esa óptica. O sea, no solo queremos jóvenes que tengan conciencia social, conciencia histórica, conciencia ideológica, sino que también tengan herramientas para la incidencia. Esto sí. Que ha dicho Andrés Manuel López Obrador, que es la política, ¿no? El equilibrio entre principios y eficacia, porque
A veces también en la izquierda nos enfrentamos a esto, puede haber muchos principios, mucha ideología, mucha claridad, mucha conciencia, pero si no somos eficaces a la hora de tomar decisiones, si no somos capaces de transformar la vida de la gente, de construir realidades distintas por las que soñamos, pues será utopía y será ilusión. Y yo creo que fíjate que es lo que más admiro de Andrés Manuel, que él ha hecho de la política algo factible, no se ha quedado con una idea, con una utopía, con una ilusión. Él ha construido realidades y nos ha empujado a muchas generaciones a darle continuidad. Ahora, viene el 2024. El mismo presidente ya empezó, no digamos nombres, ellos y ellas digamos. En lo personal creo que la clave del 24 para Morena es la unidad de nuestro partido. Sea él o sea ella, tenemos todos que unir fuerzas, unir la esperanza que no se pierda y apoyar a quien las encuestas digan que será la sucesión del señor presidente. La unidad está, la clave está en la unidad de nuestro partido. Totalmente. Pero sobre todo en la continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación. ¿Qué piensas de eso? Mira, yo creo que Andrés Manuel López Obrador sin duda está cimentando aceleradamente una nación distinta y que la continuidad no solo es electoral, o sea, no solo es que siga gobernando Morena, la continuidad tiene que ser la profundización incluso del proyecto, es decir, no podemos tener un retroceso o posturas más moderadas, porque estamos hablando de una transformación pacífica pero radical, profunda. Entonces me parece que en ese sentido, sin duda coincido, la unidad es fundamental, probablemente haya quienes ya tengan sus favoritos, sus favoritas y que tratarán de hacer el activismo necesario para ganar esta encuesta, es válido, pero me parece que no hay que perder de vista que somos parte de un proyecto de nación plural, y que al final quien sea, todo el mundo vamos a cerrar filas. Sin embargo, me parece que sí estamos viviendo un momento interesante en el que se contrastan dos visiones de país, ¿no? En cultura política, en proyecto de nación, hasta en comportamiento, entre esta oligarquía, este grupo, esta mafia del poder que siempre llamó Andrés Manuel, que se sentía dueña de nuestro país y que tenía una fórmula muy aceitada, digamos, financiar el poder económico, las campañas de ciertos políticos corruptos, políticos menores que cuando llegaban a la toma de decisiones, pues eran a modo, aprobaban reformas como la del 2013 para que hicieran negocios empresas transnacionales, fomentando esta política del saqueo, robando, y que bueno, regresaban a elecciones pues con un poco de marketing, un poco de propaganda y a comprar votos para mantenerse en el poder. Esta mafia del poder, esta oligarquía, estas personas, esta élite política, mediática, económica y hasta académica que se sentía dueña en la máxima expresión del país, va a tratar de regresar, y yo así lo veo con mucha frialdad, lo digo, dentro o fuera de Morena. Es decir, incluso dentro de Morena creo que hay un oportunismo que sin duda creo que a todos los partidos le caen cuando tienen tanto éxito, pues por supuesto hay quienes dicen, como dice el presidente, le sale carnita al hueso y todo el mundo quiere morderle, ¿no? Entonces creo que esta mafia del poder va a hacer todo lo posible por volver con Morena o con la oposición. Y cuando vemos un escenario donde la oposición no tiene figuras, no tiene proyectos, no tiene propuestas, creo yo que la oligarquía es tan pragmática y esta mafia del poder es tan pragmática que va a querer apostarle o va a estar observando nuestro proceso, esperando divisiones y esperando también probablemente a la persona más cómoda. Yo tampoco diré nombres porque además no me toca, o sea, creo que como parte de la dirigencia nos tocará generar un proceso claro, cerrar filas con quien gane y hacer una campaña que nos permita consolidar el proyecto en el 24, pero sí creo que está en juego la continuidad de un proyecto que, como tú dices, va a durar mucho tiempo y que tiene que fortalecerse y sostenerse en este proyecto social, en este proyecto de lucha que se ha ido construyendo no desde Morena, desde las luchas sociales de las últimas décadas en este país, y alejarse de esta mafia del poder que a veces
hasta mañosa, ¿no? Y que se acerca para tratar de incidir. Entonces va a ser muy interesante, pero pienso también que la labor de un militante Morena es seguir abonando a la revolución de las conciencias. Si hay una revolución de conciencias en su máxima expresión, si el pueblo participa, si el pueblo sigue organizándose, me parece que la asociación, como lo ha dicho el presidente, quedará en manos de la gente. Y como él mismo dice, pues tonto es el que cree que el pueblo es tonto, y la gente estará respaldando a quien considere la mejor opción para darle continuidad a algo que sin duda Andrés Manuel está construyendo en muy poco tiempo, y que no podemos permitir que se queden 6 años, digamos. Exactamente. ¿No? Pues querida Citla, del 132 a la Cuarta Transformación, muchas gracias por este espacio, por este tiempo. No, al contrario. Amigas, amigos de Un Café Político, creo que fue una gran emisión con nuestra querida secretaria general y con el relevo generacional de este partido que tanto queremos y tanto estamos apoyando por el bien de nuestra nación. Muchas, muchas gracias. A ti, muchas gracias, Mike. Gracias. Gracias.